Buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. La pandemia sigue siendo el tema desafortunadamente más importante que estamos tocando actualmente en nuestra vida nacional e internacional, porque obviamente este virus está causando problemas que son mundiales, que trascienden fronteras. Pero obviamente lo que sucede en nuestra Guatemala nos afecta profundamente, ya que al igual que en las economías del mundo, la nuestra está sumamente golpeada. Y en la parte humana, desafortunadamente hemos tenido pues, muchos pacientes enfermos, muchas familias afectadas, muchas fatalidades, las cuales lamentamos profundamente. Y dentro de esta situación, pues causa muchísima preocupación que Guatemala tiene menos de un 1% de vacunación con el esquema completo, lo cual nos coloca prácticamente en el último lugar en Latinoamérica. Incluso en la región centroamericana, países hermanos están vacunando a un ritmo mucho mayor. Esto afecta tremendamente, particularmente porque tenemos recursos. Han existido los recursos necesarios para que haya vacuna, para que haya esquemas de vacunación. Y siendo que el clamor popular en este momento es muy fuerte, cada vez se escucha más a los guatemaltecos dentro y fuera de Guatemala preguntando qué pasa con la vacunación, por qué no nos están vacunando. Oímos muchos guatemaltecos que viajan fuera de Guatemala, a Estados Unidos, a México, a El Salvador, a muchos lugares buscando desesperadamente esta vacuna. Y en Guatemala, aunque hay mucho anuncio, resulta que cuando la gente va a los centros de vacunación, muchas veces les dicen, miren, ya no hay vacuna, o los centros de vacunación cierran los fines de semana. En fin, 1% de vacunación completa, mucha existencia actual de crecimiento de la pandemia, incluso el Ministerio de Salud Pública, las organizaciones privadas, médicas y gremiales están señalando que probablemente estamos en el peor momento de la pandemia desde su inicio, lo cual es bastante lamentable. Reitero, no solo Guatemala, porque en el mundo la pandemia sigue galopando muy fuertemente, pero la diferencia es que la vacunación ha sido mucho más eficiente en otros países. Pero para hablar sobre este tema, que tiene muchos aspectos, aspectos que conciernen a todo el Estado de Guatemala, al Ejecutivo, al Legislativo, incluso a la justicia, porque todo esto va creando problemas que se van volviendo muy complicados. Tengo hoy el gusto de presentar a distinguidos diputados del Congreso de la República, quienes han accedido a estar con nosotros hoy para hablar temas muy importantes relacionados con la función del organismo legislativo en esta crisis nacional de tantos aspectos. Voy a darle la bienvenida inicialmente a la licenciada Andrea Villagrán. La licenciada Andrea Villagrán es diputada independiente. Participa en varias comisiones del Congreso de la República y ha estado muy interesada en este tema. Incluso ha tenido citaciones con la señora ministra de Salud Pública, con quien ha venido tocando este tema tan importante para Guatemala. Bienvenida, señora diputada, a Acción Positiva. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues será un gusto poder compartir con ustedes y con la audiencia la información que he recabado sobre la fiscalización y demás desde el Congreso de la República. Muchísimas gracias, diputada. También se integra con nosotros al diputado licenciado Cristian Álvarez de la bancada CREO. También el licenciado Cristian Álvarez ha estado muy activo en este proceso en el cual pues la función del Congreso es fundamental. Le damos la bienvenida. Bienvenido, señor diputado Álvarez. Doctor, gracias por el espacio, por dejarnos compartir un poco con nuestra población, con el pueblo de Guatemala, de qué es lo que está pasando y cuáles son las opciones que vamos a tener en los próximos días y sobre todo con una actitud positiva que creo que le hace falta en estos momentos
a Guatemala mucho positivismo a pesar de pues el gran desastre que hemos estado viviendo en el tema de la vacunación, la lentitud, la mala comunicación, pero siempre esa actitud positiva, sin cerrarnos a los grandes errores que se pueden cometer, es fundamental para construir el futuro. Muchísimas gracias, señores diputados. Pues yo quisiera iniciar esta plática, que quisiera que fuera una plática muy cordial, muy abierta, muy informativa para los guatemaltecos, porque obviamente existe mucha incertidumbre. La pandemia del COVID ha sido llamada la pandemia de la desinformación, del miedo, de los rumores, porque han habido rumores sobre su diagnóstico, sobre su origen, sobre cómo curarlo, y obviamente el guatemalteco necesita tener pues información suficiente, verídica, confiable sobre lo que está sucediendo. Naturalmente que el combate a la pandemia que apareció de repente, nadie le esperaba, de repente empezó a llegar desde Wuhan allá en la China, empezó a surgir en noviembre, diciembre, y cuando sentimos en marzo ya estaba aquí en Guatemala. Nos agarró en una forma desprevenida, en un sistema de salud debilitado crónicamente desde hace muchísimos años y vino a montarse pues en una situación bastante dramática. Yo quisiera preguntarle, señores, en esta pandemia, ¿cómo visualizan ustedes que ha sido el rol que ha venido jugando el Congreso de la República para enfrentarla? Diputada Villagrán, si quisiera usted empezar con las respuestas. Gracias. Bueno, sí, como mencionas, pues realmente la pandemia es algo que nos afectó a nivel mundial, a nivel de país, como Guatemala, pues de una forma mucho más agresiva por la situación en la que encontrábamos con nuestra red hospitalaria a nivel nacional. O sea, lo que hizo la pandemia fue desenmascarar un esqueleto que estaba muerto, un esqueleto terrible, que es nuestro sistema de salud. Vino a evidenciar aún más la debilidad institucional, la falta de recursos, la escasez de medicamentos y muchas otras problemáticas que ya eran anteriores a esta pandemia, pero que este gobierno pues ha tenido mayores instrumentos para mejorar esta situación. Nosotros desde el Congreso de la República, desde que se supo de la pandemia, desde inicios de marzo, empezamos un proceso para hacer ampliaciones presupuestarias porque sabíamos que íbamos a tener un fuerte impacto por parte de la pandemia. Por un lado, por nuestra situación, como ya decía, pues de la red hospitalaria a nivel de crisis sanitaria, pero también por otro lado en el ámbito económico. ¿Cómo iba a impactar esto en las economías de las familias guatemaltecas? Entonces, desde el Congreso de la República hicimos una serie de ampliaciones presupuestarias a través de préstamos, tanto internos como externos, para poder dotar al Estado de suficientes recursos para que pudiera pues, mitigar estas consecuencias y pudiera atender de mejor forma a la población guatemalteca en los hospitales de salud. Vemos, esto fue el año pasado, vemos ahora, estamos en la actualidad con el tema de las vacunas. Afortunadamente a nivel mundial pues ya se encontró esta solución que medianamente puede ayudar a solventar la situación. Y vemos que desde el Congreso de la República nuevamente hicimos una aprobación, en este caso se destinaron 1.600 millones de quetzales para la adquisición de la vacuna. El Congreso, desde mi punto de vista, pues hemos sabido responder de forma adecuada hacia las necesidades del gobierno. Cada vez que el gobierno de la República llega a solicitarnos presupuesto, modificaciones en la ley para poder atender la situación de la pandemia, el Congreso pues no ha demorado ni ha dilatado en hacer estas aprobaciones, en poder dotar de recursos. Sin embargo, vemos por otra cara es que la población no está recibiendo estos beneficios, no está siendo receptiva de estos servicios públicos, y ahí vamos al mal manejo que ha tenido de la pandemia pues el gobierno de la República. No hay vacunas, los programas sociales pues al final no llegaron de forma efectiva a la población más necesitada. Vemos que ahora pues no tenemos el dinero de las 1.600 millones de quetzales que se aprobaron para la compra de vacunas, ya fue comprometido casi el 80% y no siquiera llegamos al 1% de población vacunada. Entonces estamos en una situación bastante crítica que ha generado muchas críticas a nivel de población y que está afectando fuertemente la institucionalidad y la gobernabilidad del país. Y eso es realmente preocupante, que si el gobierno no empieza a dar resultados a la población cada vez va a tener un mayor descontento y va a ser mucho más difícil poder rescatar la situación en la que se encuentra el país. Muchísimas gracias, diputada.
pues nos ha hecho una amplia exposición en ese sentido. Licenciado Álvarez, ¿usted cómo quisiera continuar o complementar lo que nos ha hecho la diputada Villagrán sobre cuál ha sido la posición del Congreso de la República en responder a esta crisis? Diputado. Creo que empezaría diciendo que cuando nos enteramos, cuando el mundo se entera de la pandemia, para la cual no había mucha información, no sabíamos el grado de peligrosidad, de la capacidad de contagio, el daño que podría hacer este virus, y que han habido, como usted bien dice, doctor, una serie de información y desinformación alrededor de esta pandemia, tanto del daño que puede causar como de las curas o de los posibles tratamientos. Creo que ante ese miedo, dentro del Congreso, lo primero que hicimos los distintos colegas y las distintas bancadas fue ceder muchas de nuestras posturas con las cuales llegamos al Congreso. Por ejemplo, tuvimos que autorizar varias veces los estados de calamidad o estados de sitio, perdón, o de excepción, que de alguna manera restringen los derechos individuales, restringen la economía, y muchos no estamos de acuerdo con esa forma de actuar del gobierno. Pero en este caso, lo primero que hicimos fue, pensando en Guatemala y en prevenir tragedias mayores, creo que nos pusimos de acuerdo en ceder muchas de nuestras posturas. A raíz de esa actitud sana dentro del Congreso, se terminan generando algunos temas interesantes. Por ejemplo, número uno, un presupuesto el año pasado que le permitió al gobierno tener los recursos para enfrentar esta crisis, no solo desde el punto de vista sanitario, sino que también apoyar en alguna medida a las empresas y a las personas que pues se vieron económicamente muy afectadas. Hubo ese brazo, digamos, en el presupuesto para que el gobierno pudiera de alguna manera interactuar. Dos, se aprueban leyes a favor del gobierno, es decir, a favor de estos procesos o de este proceso de combatir el virus, como la que aprobamos este año, de entregarle nuevamente dinero al gobierno, de permitirle al gobierno salir a comprar directamente con otros países, cosa que no estaba permitida en la ley de compras y contrataciones. Ante todo esto que el Congreso le da, algunos bloques ya nerviosos de que el gobierno no estaba respondiendo de la manera y con la agilidad que se requería, nos pusimos en procesos de fiscalización, que también no solo es señalar, sino también tratar de que se compongan los temas. Por ejemplo, desde la bancada nosotros fuimos los primeros en señalar el peligro de la fecha de vencimiento cercana de las vacunas contra el COVID. Y eso hizo que la ministra empezara a bajar mucho más rápido las edades de vacunación. Son temas que lo permiten la fiscalización tanto del bloque que yo represento como de otros bloques que han ido poniendo la llaga en temas puntuales que hace que el Ministerio de Salud vaya reaccionando. Es decir, la fiscalización termina también en presión para las autoridades de salud. Y por supuesto, lo que hemos hecho y volvimos a hacer hace una semana, unos pocos días, fue volver a confiar en las autoridades de gobierno al autorizar esta ley que permite que entren las vacunas. Confiar, digo, porque muchos de los artículos que nosotros discutimos y plasmamos en esa ley estaban completamente a merced de lo que las autoridades de gobierno decían. Es que si no pasa este artículo, entonces no vienen las vacunas. Es que es una exigencia de las farmacéuticas. Y eso nunca lo tuvimos a vista, sino que confiamos en el gobierno. No nos ha tocado, creo yo, más que confiar en el gobierno por el bienestar de Guatemala. Muchísimas gracias, señores diputados. En realidad, lo que estamos oyendo acá es que obviamente el Congreso ha respondido a la demanda de gobierno y ha
aportado o ha facilitado la existencia de recursos. Los números son bastante confusos. Acá hemos tenido incluso la presencia del señor ministro de Finanzas. Ustedes saben también de que no es fácil encontrar en los reportes que aparentemente están abiertos en el Ministerio de Finanzas la cantidad total de dinero. Pero la Vox Populi habla de 20.000 millones, un poquito menos en las primeras ampliaciones que se hicieron, las primeras aprobaciones, 7.000 y pico más. Total que vamos llegando a unos 30.000 millones de quetzales, por lo menos. Luego también parte de la preocupación que fue muy importante, muy señalada, es el hecho que en los estados de calamidad, parte de lo que se buscaba era facilitar estos mecanismos de compra, agilizarlos. Y sin embargo, lo que sucedió fue que a pesar de que estos mecanismos estaban ágiles desde el principio, porque al principio fue las pruebas para diagnóstico, que nunca aparecían, a pesar de que estaban autorizados los fondos. La parte de la fiscalización, señora diputada Villagrán, porque obviamente se autorizó, que bueno, fue una necesidad aparente, pero el pueblo está muy preocupado porque la fiscalización aparentemente no ha sido buena en el sentido que los resultados no se han visto. ¿Cómo están haciendo la fiscalización o cómo se ha venido haciendo en ese año y medio prácticamente en el cual esos 30.000 millones están esfumados porque resultados no hay? 1% de vacunación con esquema completo. Se ha recibido un 0.8%, tal vez un 1% de las vacunas contratadas, pero se ha pagado casi el 70% y comprometido el resto del pago. ¿Cómo han venido ustedes haciendo esta fiscalización? Pero no solo cómo se hace, pues le llaman, le interpelan o piden cuentas, pero han logrado resultados efectivos en obtener respuestas claras de en dónde está el dinero. Diputada Villagrán. Gracias. Bueno, la fiscalización ha sido bastante compleja, justamente por no solamente la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, que ha limitado muchas salidas o muchas reuniones grandes por el tema de las diferentes medidas sanitarias, ¿verdad?, que estableció el gobierno en su momento. El año pasado, por ejemplo, fiscalizar los programas de COVID fueron bastante complicados. Vimos como unos pues hacían una ejecución bastante amplia y como otros se quedaban rezagados. Por ejemplo, el tema de los hospitales, de los insumos. Hay cuestiones que se pueden dar seguimiento mucho más fácil desde los diferentes sistemas que ofrece el Ministerio de Finanzas Públicas a través del SICOIN, el CIDES y todas estas plataformas virtuales que nos permiten dar el seguimiento a cómo se ha ejecutado justamente los presupuestos asignados, ¿verdad? En el caso de los hospitales de COVID, vemos con mucha preocupación que el año pasado la ejecución de los hospitales pues, fue prácticamente nula, no tuvieron una ejecución apropiada, a pesar de estar escasos de medicinas, a pesar de que a los profesionales de la salud pues, no se les estaba pagando, no estaban recibiendo salarios, y esto se está repitiendo. Vemos cómo en la actualidad seguimos nuevamente este año con esta problemática. Recientemente, el fin de semana, salieron en conferencia de prensa varios médicos y diferente personal de salud del Parque La Industria, por ejemplo, haciendo alusión a que estaban despidiendo a la mitad del personal que estaba en una situación de pandemia, que tenemos un pico enorme ahorita de contagios, donde el Hospital Parque La Industria está lleno, no tiene ya camas disponibles, tenía personas sentadas en sillas para poder atenderlas y estaban haciendo un recorte de la mitad del personal. Cuando actualmente cuentan con ese presupuesto todavía vigente, porque estamos repitiendo el presupuesto del año pasado, es decir, los techos presupuestarios están, si bien las fuentes de financiamiento es lo complicado, el gobierno debería reenfocar los caudales de recaudación fiscal para poder dar respuesta a estas necesidades que se están atendiendo y que son inminentes de urgencia por parte de la pandemia. No es posible que no se puedan estar pagando salarios, que estemos despidiendo a profesionales de la salud cuando los hospitales están desbordados. Vemos en el caso de los hospitales COVID, que son 6, se les hizo una reducción de 195 millones, esto hasta junio, ¿verdad? Era el dato de finalizando de julio. Ahorita me dicen que ya va subiendo un poco más, alrededor de 200 millones más, va reduciendo porque se hizo una ampliación, en total son 300 millones los que se ha reducido, pero se hizo una ampliación de 98 millones al Parque La Industria, se centralizaron esos recursos de los otros
hospitales regionales hacia el Parque de la Industria. Pero tenemos entonces que los hospitales regionales no tienen presupuesto porque se les quitó casi todo el presupuesto. Podemos hablar de hospitales, por ejemplo, como el de Petén, que se le quitaron 73 millones. Se le quitaron todo el presupuesto y aparentemente ya llevan casi 90% ejecutado a mitad de año, ¿verdad? Y eso es porque le quitaron todo el presupuesto. Entonces, ¿qué va a pasar con la población que está en Petén, que está cercana a esa región y que necesita atención médica? O va a fallecer o va a tener que venir a la ciudad. Estamos centralizando los recursos nuevamente en la metropolitana, ¿verdad? En este caso en el Parque de la Industria, muy puntualmente. Y así vemos con el caso de Quetzaltenango, en el caso de Zacapa, en el caso de Escuintla, ¿verdad? También, que es terrible la situación en la que se encuentran ahí. Es un descontrol y completamente del sistema sanitario. Cuando pasó lo de la pandemia al inicio, con el inicio de la pandemia, muchos vimos lo feo que se iba a poner la situación, pero al mismo tiempo, de forma positiva, decía, bueno, lo único positivo que puede salir de una situación tan trágica como la que vamos a vivir o lo que estamos padeciendo, es que el sistema de la red hospitalaria, el sistema de salud se va a ver fortalecido, porque no va a haber de otra. Le estamos dando tanto dinero, le estamos poniendo tanta atención, que el sistema de salud va a salir de esta pandemia mucho más fortalecido de lo que encontramos. Y es lamentable que estamos ya casi 2 años de tener esta situación y por el contrario, el sistema de salud no ha sabido responder, las autoridades no han sabido responder ante las necesidades de la población. Hay falta de pruebas, ahora hasta de pruebas de COVID, no solo es falta de vacunas, sino pruebas de COVID. Vemos ahí también muchas negociaciones bajo la mesa que han sido denunciadas. Justamente el diputado Álvarez ha denunciado varios casos de estafa prácticamente al Estado, ¿verdad? Y cómo se negocia con la salud de los guatemaltecos, que ha sido lo más mezquino de esta clase política, negociar con la salud de los guatemaltecos en una situación de pandemia en la que nos encontramos. Entonces, el seguimiento que se le ha dado a la ejecución presupuestaria solo el seguimiento presupuestario nos ha evidenciado que no se le ha puesto tanta atención a la salud. Solo se ha buscado reaccionar a cuestiones coyunturales, pero de fondo siguen las mismas problemáticas que estaban antes de que tomara posesión Yamatei. No ha sabido resolver la crisis de compra y adquisiciones del Estado. Quiso, a través de urgencia nacional y demás, que aprobáramos una iniciativa de ley, que por cierto que se aprobó, mal hecha, en la que él pudo haber tomado un liderazgo mucho más amplio para que se resolviera este problema de fondo y no solamente de forma y por encima, ¿verdad? Y pues lamentablemente tenemos estas carencias en el sistema de adquisiciones del Estado. Muchísimas gracias, diputada. Señor diputado Álvarez, la señora diputada Villagrán acaba de mencionar pues el hecho de que usted ha tomado iniciativas en fiscalizar ese tipo de compras tan malas, tan aparentemente malas y a lo mejor realmente malas, porque la verdad que lo que sienten los guatemaltecos es lo que la señora diputada está diciendo, hospitales que realmente no tienen insumos, personal de salud que incluso no se le pagaba y ahora se despide una gran cantidad de ese personal. Cuando vemos acá los datos, se menciona, como decía la señora diputada, que el hospital de Villanueva está pendiente de ejecutar el 95.80% de su presupuesto, e igual también el del Parque de la Industria, en un momento en que están totalmente sobrecargados, en que la gente no encuentra a dónde ir. Porque otra característica del mal manejo de esta gestión es que toda la información es falsa, poco confiable. Nos dan información que por ningún lado puede corroborarse. Diputado Álvarez, de esas denuncias que usted ha puesto o que usted ha traído sobre la mesa, ¿qué se ha avanzado? ¿Se ha logrado resultados o se quedan siempre en ese mar del sargazo en la cual no se mueve nada? Se denuncia, pero no sucede absolutamente nada. Primero hay que tener claro que digamos, nuestra función como diputados termina en alguna medida en la denuncia, porque no somos la Contraloría, el Ministerio Público para seguir. Uno quisiera seguir e incluso citar a los fiscales para decirles qué es lo que está pasando, que no avanzan las denuncias, pero ahí sí nos quedamos, digamos, ya fuera de nuestro rango de acción. Pero la fiscalización y nuestro trabajo en ese sentido tiene que terminar en dos grandes rubros. El primero
tiene que terminar o en una denuncia para castigar o empezar el proceso de castigo al que se portó mal o estafó al Estado, y una segunda es de alguna manera corregir el rumbo y poner los puntos en las IES de qué es lo que está fallando, porque al final lo que nosotros hacemos, por más que muchas veces se nos mire como que criticamos y criticamos, siempre buscamos lo positivo para Guatemala, ya sea que se vayan presos los malos o que las autoridades, mientras estén en el gobierno, vayan enderezando poco a poco el rumbo. En esa línea, nosotros hemos, por ejemplo, con el tema de las pruebas, pusimos una denuncia contra la empresa que vendió las pruebas falsas en Chimaltenango para detectar el COVID, un tema que ha caminado bastante bien en Contraloría y en el Ministerio Público. Es más, yo he estado muy pendiente de que esa empresa que estafó a la salud de los guatemaltecos no le pueda seguir vendiendo al Estado. Por otro lado, a esa misma empresa también encontramos que se le habían vencido una gran cantidad, perdón, esta era otra empresa le vendió pruebas al Estado, a Zacapa y Escuintla, las cuales en un 80% se vencieron. Hemos dado seguimiento y a estas alturas, pues estas pruebas se han empezado a cambiar para que podamos tenerlas. Es decir, va viendo un poco. Con lo que le decía de que enfatizamos en el tema de las fechas de vencimiento de las vacunas, logramos que se bajara la edad antes de lo que tenía previsto el ministerio. Es decir, estas presiones sí terminan funcionando. Con el otro tema, por ejemplo, de los despidos en el hospital del Parque de la Industria, también nos acercamos con la directora del hospital. Y ahí creo yo que sin llegar al tema de legislar y fiscalizar, nos encontramos con que muchas de las personas que están trabajando en el hospital del Parque de la Industria, en este hospital temporal, trabajan en otros puestos o en otras plazas dentro del Ministerio de Salud y la contratación se complica. Entonces, en un proceso de intermediación con la Contraloría y mandándole mensajes al presidente de la República, se está generando que se omita por estos meses esa especie de prohibición o que se haga valer, mejor dicho, lo que está en la Constitución, que los empleados de salud sí pueden optar a más de un puesto. Entonces ahí vamos a lograr también por medio de la intermediación y oír las dos partes, porque a veces hay que oír al que se queja y al que está del otro lado, para buscar una solución lo más pronta y lo más eficiente para Guatemala, porque lo que necesitamos es que hayan vacunas, es que tengamos camas disponibles, y algunas de esas veces lo conseguimos presionando vía la fiscalización y otras intermediando entre las mismas autoridades del gobierno. Bueno, definitivamente, señor diputado Álvarez, yo coincido con usted en alguno de los puntos. Obviamente, el Congreso de la República es la representación más directa del pueblo de Guatemala, porque pues ahí está representado de los 160 diputados, el voto, diría yo, de los guatemaltecos que fueron a confiar en ustedes, a ponerles sus gestiones, incluyendo la fiscalización. Y yo creo que no estoy tan de acuerdo en que ustedes puedan o deban detenerse más allá de lo que no es su gestión, porque aquí lo que está en juego es la vida de los guatemaltecos. Una empresa que viene y le vende, no me recuerdo si eran mascarillas o pruebas falsas de COVID, y de repente vuelve a aparecer vendiéndole por otro lado. Pero cuando vemos que en este momento la pandemia está en el punto mayor que ha estado en la historia de Guatemala, que la vacunación esté en el 1%, ¿no cree usted que realmente los señores diputados van a tener que ir más allá y realmente tomar esa representación que el pueblo de Guatemala les confió en defensa de sus derechos? Porque no pueden quedarse simplemente en que yo ya puse la denuncia y ya compete a otro ministerio, cuando están sucediendo cosas tan terribles como las que están sucediendo, porque desafortunadamente los guatemaltecos somos un poco impasibles y un poco pacientes, pero cuando Guatemala es el último país en vacunación en Latinoamérica, realmente esto está totalmente inaceptable. Nuestro vecino El Salvador está teniendo 17% de vacunación completa en este momento contra el 1% que nosotros tenemos. Mi
pregunta o señalamiento es que yo creo que los señores diputados acá van a tener que ir un poco más adelante y no quedarse en lo que se supone que hacen, sino que en lo que deben de hacer para cumplir por su función por Guatemala. Disculpe que se lo ponga en esa forma. Perdón, doctor, creo que tiene toda la razón y hoy se exige mucho más en los procesos de fiscalización de lo que es antes. Y justamente en el caso que usted pone de esta empresa que vende pruebas falsas en Chimaltenango, pues nosotros, yo la voy y la fiscalizo, pongo la denuncia, yo puse una denuncia en el Ministerio Público y no nos quedamos ahí. Luego descubrimos que estaba vendiendo en el INASIF y luego fui a descubrir, porque le seguí la pista, que estaba vendiendo en el Laboratorio Nacional de Salud. Y no hemos descansado hasta que le cierren el registro sanitario a esta empresa. Lo mismo con esta empresa que está vendiendo pruebas de forma clandestina, haciendo pruebas de COVID de forma clandestina en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Hemos ido a todas las instancias para garantizarnos que no puedan seguir operando. Obviamente, como bien decía mi colega, la diputada Villagrán, aquí a veces nos enfrentamos frente a un monstruo que no quiere cambiar y que en lugar de encontrar apoyo en distintas entidades de gobierno, encontramos cómplices que ayudan a este otro tipo de personas. Pero cada caso que tomemos como diputados, tiene toda la razón, doctor, tenemos que tratar de llevarlo lo más lejos posible ante esa indolencia de muchas autoridades, digamos, del lado del organismo ejecutivo, pero así debe de ser. Tenemos que dar mucho más de lo que normalmente los diputados estaban acostumbrados a dar, llegando a componer una denuncia, sino hay que seguir buscando y estar pendiente de que estas empresas no aparezcan por otros lados, por ejemplo. Muchísimas gracias, diputado. Por ejemplo, diputada Villagrán, usted en una entrevista mencionaba, añadió que han tratado de ejercer presión en las autoridades del Ministerio de Salud, aunque la distribución de recursos le compete a la administración financiera de la cartera, lo cual en letra muerta probablemente es cierto, ¿no? Pero cuando nosotros vemos que en el Parque de la Industria no ejecutan, aparentemente, según los números, el 95% de su presupuesto y la gente se está muriendo porque no hay oxígeno, porque no hay quien lo atienda, pues obviamente yo creo que la indignación de los señores diputados debe trascender más allá y dar un paso mucho más fuerte en su proceso de fiscalización, diputada Villagrán. No, efectivamente, y realmente es bastante frustrante, ya lo decía el colega diputado Álvarez, de hasta dónde podemos llegar como diputados. Podemos poner las denuncias, podemos exigir la destitución de los ministros, que ya en varias ocasiones le hemos exigido la renuncia a la ministra de Salud, podemos interpelar a los ministros, pero eso nosotros no podemos como diputados llegar a hacer las funciones que le corresponden al Ejecutivo. Es que nosotros no podemos llegar a ejecutar políticas públicas, eso corresponde al Ejecutivo. Entonces, nosotros tampoco podemos salirnos de esos parámetros, aunque quisiéramos, por más yo quisiera poder llegar a las instituciones y decirle a los directores de financieros por qué no están haciendo esas compras y poder yo hacerlo, pero yo no puedo tomar el rol de un director de recursos humanos o un director de financiero para que haga las ejecuciones. Yo puedo exigirle al ministro, a la ministra de Salud que destituya, que cambie, que vea, que se focalice en atender estas demandas, la contratación de los médicos, el pago de los pagos pendientes, la compra de insumos que no hay, las compras de pruebas COVID y demás, pero más allá de eso, pues lamentablemente nos quedamos sin armas los diputados de la República, lamentablemente. Ya, como decía, pues hay tanto descontento que se está hablando ya de exigir la renuncia al presidente de la República, es decir, hasta ese nivel hemos llegado, porque no hay una respuesta por parte del Ejecutivo, por más que de verdad el Congreso de la República hemos respetado y hemos respondido a las solicitudes que el gobierno ha hecho, independientemente de ser oposición, porque en mi caso pues yo soy oposición al gobierno, he sido bastante crítica, fiscalizo muchísimo los recursos en cómo ellos los ejecutan, no soy afín a los criterios del gobierno y a pesar de eso me ha tocado ceder, ¿verdad? Ceder y darle los recursos, votar a favor de ciertas cuestiones que a lo mejor no van, como decía el diputado Cristian Álvarez, con lo que yo considero, pero pues es por el bienestar de la población guatemalteca, es para beneficio de la salud guatemalteca. Por ejemplo, este contrato este decreto que nosotros aprobamos justamente la semana pasada, el jueves por la madrugada,
tenía una serie de cláusulas bastante contradictorias, en donde nos pusieron contra la pared. El gobierno de la República nos puso a nosotros contra la pared, porque si hubieran vacunas, no tendríamos necesidad de llegar a estos límites a los que llegamos, en los cuales incluso estamos sometiendo a otras legislaciones la nuestra. Y eso es algo bastante complicado, justo en varios artículos de ese decreto, porque este decreto lo que permite es esa negociación, es esa extensión de responsabilidades para las casas farmacéuticas, básicamente, que producen la vacuna. Y eso es necesario por estas casas farmacéuticas para que puedan pues entrar a una negociación con la vacuna, por ejemplo, Pfizer, con Moderna, con Johnson Johnson y demás. Y en este caso pues tuvimos que ceder a esas presiones por parte de las farmacéuticas para poder negociar con ellas, porque si no nos quedamos en la situación actual en la que no tenemos vacunas. Afortunadamente va a entrar 1.5 millones de vacunas Moderna a pura donación, una donación de Estados Unidos. ¿Cuántas donaciones ha hecho Israel, las que ha hecho la India, las que ha hecho ahora México? De verdad, parecemos ya no somos solamente el país que expulsa inmigrantes, sino también ya somos conocidos como el país limosnero, que a pura donación sobrevive, porque si no fuera por las donaciones que hacen incluso países europeos de las pruebas COVID, estaríamos en una situación mucho más crítica, aun cuando el presidente de la República y su gabinete cuentan con los recursos económicos que aprobamos desde el Congreso de la República para que no tuviéramos necesidad de estar mendigando a otros países cooperantes donaciones de esta índole. Nosotros ya pagamos 8 millones de vacunas de Sputnik y estas no han venido. Imagínense esa situación. Un país tercermundista como Guatemala, a nivel mundial, el escándalo que esto significa, un país con los índices de desnutrición, con los índices de subdesarrollo que tiene, como Guatemala, burlado y estafado por un país como Rusia, del cual le cobró el 50% ya de la adquisición de 8 millones de dosis dobles, ¿verdad? Y solamente le ha entregado, bueno, ahorita ya van, ¿qué? 200,000, 350,000 vacunas. 350,000 de los 16 millones que tiene el contrato para un total de personas con esquema completo de 8 millones. Guatemala ya pagó 8 millones de dosis y no ha recibido, pero ni siquiera el 1%. Realmente sí es bastante indignante la burla que somos para muchos países a nivel mundial. Pues muchas gracias, diputada. Yo quiero enfatizar en lo que usted está mencionando, porque muchas veces los guatemaltecos nos dejamos cegar la visión por cortinas de humo. Yo quiero enfatizar lo que usted dice. Guatemala ha tenido los recursos. Ustedes le aprobaron casi 1.600 millones de quetzales. De esos 1.600 millones de quetzales, en un contrato que ha sido imposible visualizar, incluso creo que ustedes lo han pedido y no se los han presentado, una gran secretividad, porque fue firmado legalmente, contó con las asesorías necesarias o no. Pero ahí se comprometió la compra, como usted señala, de 16 millones, de los cuales se pagaron 80 millones de dólares, pero el otro pago está también comprometido. Y aparentemente, por lo que se ha comprendido, lo que se ha conocido, la multa que podría tener el intermediario ruso, porque tampoco está claro con quién se hizo el negocio, son de 300,000 dólares. Es decir, pues realmente es una estafa enorme. No sé si la cometió Rusia o la cometió un intermediario que hizo un negocio sucio con quién acá en Guatemala, porque ese es el problema. Un país que tiene millones, que ha comprado millones de dosis, que al revés debería de estar donando dosis, porque tiene para vacunar prácticamente a 22 millones de guatemaltecos, incluyendo lo que se ha pagado al mecanismo COVAX, que también se han hecho ya pagos y se ha recibido muy pequeña cantidad de vacuna. Hay un meme que anda circulando ahorita en este momento, porque el humor chapín, la verdad que siempre está ahí, y dice, mire, Guatemala recibe donaciones de la India, donaciones de Estados Unidos, donaciones de México, donaciones de El Salvador, y Guatemala le donó 80 millones a Rusia de dólares. Imagínense pues qué tremenda barbaridad. ¿Qué han hecho ustedes fiscalizando ese contrato en particular que es leonino y lesivo a Guatemala, diputada? Bueno, en este caso no nos lo quieren dar, a nadie le quieren dar ese contrato. La ministra ya dijo que no se lo va a dar al Ministerio Público, que ya se lo pidió, ya la Contraloría General de Cuentas interpuso una denuncia también en contra de la ministra, no le quiso dar el contrato. Ya justamente hoy en la mañana en la Comisión de Previsión Social se exigió por parte de la Procuraduría General de Cuentas, la PGN, la Procuraduría General de la Nación,
ya solicitó también el contrato, que probablemente no le va a dar nuevamente el contrato, porque todos sabemos que ese contrato probablemente lo que fue es un abuso completamente al país, ¿verdad? Entonces lo que estamos exigiendo es ahorita que ese contrato se declare lesivo al país, que sea lesivo y que se busquemos la forma de recuperar el dinero, porque no podemos estar de la forma en la que estamos actualmente, es decir, eso es una clara estafa. ¿Cómo es posible que este contrato no haya pasado por la Procuraduría General de la Nación cuando la PGN es el abogado del Estado? En otros casos, como en el caso de Odebrecht, salió rápidamente la PGN a hablar y en otros casos se ha pronunciado muy rápidamente y en este caso vemos oídos sordos. Y así también pasó con la Contraloría General de Cuentas. Si no es porque la presión que se hace desde la oposición para exigir desde la fiscalización que se hace desde la oposición, este contrato hubiera seguido en el clandestino, en la oscuridad, y nadie le seguiría mencionando. Es ahora, debido a estas presiones que se han hecho, es que todo esto está saliendo a luz pública y que afortunadamente ya hay denuncias. Pero el Ministerio Público, por ejemplo, ya solicitó a la ministra de Salud que entregue el contrato y esta se niega a entregarlo. Entonces, lo que vemos ahí, mi lectura, lamentablemente, es decir, porque es irónico, ¿cómo es posible que llevemos, desde hace 8 meses se sabía que necesitamos este decreto de exención de responsabilidades para poder negociar con las farmacéuticas? Así lo hicieron todos los países, lo hizo Costa Rica, lo hizo Colombia, lo hizo Honduras. Y Guatemala nunca lo hizo, porque el gobierno estaba muy seguro de negociar con los rusos, porque probablemente los rusos sí reciben esas coimas, y hacen esas negociaciones, y hacen esa repartición de dinero, y como las empresas Pfizer y las norteamericanas como Moderna y demás no quisieron aceptar probablemente esas negociaciones, pues al gobierno de Guatemala ya no le interesó continuar en ese proceso y por eso es que hasta 8 meses después estamos promoviendo este decreto que finalmente pues es obligado, porque como no recibieron las vacunas, pues tienen que ver de qué otra forma las obtienen, pero lo que vemos es un claro descaro de negociar con otras farmacéuticas y tener las más vacunas porque ya tenían pues negociado todo con Rusia. Y lo que no se previeron es que esto les salieron más bonitos que ellos, ¿no? O sea, les jugaron la vuelta completamente y los estafadores los estafaron, lamentablemente, ¿no? Y esto vino a afectar a todo el país. Y ahora estamos exigiendo el contrato, exigiendo que se declare lesivo y que se devuelva el dinero. Pues muchas gracias por decirlo con tanta claridad, señora diputada, porque yo creo que en Guatemala tenemos que hablar con esa claridad, porque realmente las cortinas de humo una tras otra, llevamos 1 año y medio de mentiras, de información poco confiable, de jugar con la salud de los guatemaltecos. Diputado Álvarez, quisiera usted agregar, complementar sobre esta temática de este contrato lesivo leonino y sobre todo una aparente prepotencia, un aparente abuso de poder, incluso de quien firmó este contrato. Bueno, lo triste para empezar es que no sabemos aún a ciencia cierta quién es el que firmó. Algunos dicen que el proceso a cargo estuvo de una ex viceministra que ya no está. La ministra no ha querido decir claramente que ella es quien firmó. Pero dentro de todo este tema, sí salta a colación que hay 3 responsables directos del tema que se tienen que ir o que tienen que pagar las consecuencias de esto. Uno es, por supuesto, la ministra de Salud, quien ha escondido constantemente el acceso a esta información, que hay que decirlo, no le va a quedar más tiempo para darlo. Es decir, el Ministerio Público va detrás de esto, la Contraloría, la oposición, nosotros vamos a ir con una ley de acceso a la información. También la Procuraduría de los Derechos Humanos, no le queda ya mucho tiempo de poder esconder qué fue lo que se firmó. Y tristemente, creo yo, cuando sepamos los guatemaltecos qué fue lo que firmó la ministra, la indignación sí puede llegar a niveles peligrosos. Porque lo que tenemos entendido que firmó es algo que jamás ninguno de nosotros en nuestro sano juicio hubiéramos firmado. Y por la presión y la falta de vacunas, al firmar ese documento tan, digamos que atenta contra los intereses nacionales, en todo caso hubiéramos firmado por menos cantidad. Es decir, en lugar de comprar ahí los 16 millones de dosis, pues hubieran comprado unas 4 o 5 millones y ir a buscar otro contrato un poco más, digamos, ad hoc. Entonces, por supuesto que al ver esto, lo único que levanta son tremendas sospechas
sobre grandes niveles de corrupción que pudieron haber existido detrás de este contrato. Dentro de más se tarde la ministra en dar el contrato, pues más se va a confirmar lo que ya todos pensamos, que es que se firmó bajo intereses espurios. Luego, no hay que olvidarse de la función del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ni siquiera se tomó el tiempo de traducir o de, digamos, apostillar las traducciones, es decir, darle legalidad a la traducción de este contrato. Y por último, una total indolencia o incompetencia de parte de la Procuraduría General de la Nación. Es decir, aquí nadie quiere tomar cartas en el asunto, una de dos, o por incompetentes o porque la orden de arriba dijo ustedes no se metan y esto se negocia entre 2 y 3. Tristemente esas dudas saltan a la mente de todos los guatemaltecos, pero lo que creo yo que confirma que este gobierno no le ha puesto el interés ni la diligencia, digamos, que se debiera al tema de la pandemia, es justamente lo que pasó con COVAX. COVAX ya había exigido dentro de su lista de requisitos para poder entregar vacunas, COVAX ya había exigido una ley que los exonerara o que exonerara a las empresas de ciertas responsabilidades. El gobierno y la ministra, en lugar de llevar esa ley al Congreso, decidieron hacer un acuerdo ministerial que no tiene asidero ni validez legal. Obviamente, cuando mandan algunas vacunas y analizan en COVAX con sus abogados el documento, este documento que es un acuerdo ministerial, dicen, qué pena, señores de Guatemala, esto no sirve. Nosotros queremos una ley del Congreso como ya se los habíamos pedido. Desde enero lo supe yo y lo hice ver. Algunos colegas dicen que ya en noviembre se sabía esos temas. Eso demuestra justamente el poco interés o la poca seriedad con la que han tomado las autoridades del gobierno el tema de la vacunación. Bueno, lamentable, ¿verdad, señores diputados? Porque ahora ya encontramos nosotros muchos pronunciamientos que están haciendo diferentes instituciones o diferentes grupos. El señor Procurador de los Derechos Humanos, en un llamativo, en un pronunciamiento, pues señala y al final concluye diciéndole al señor presidente, renuncie si no puede hacer lo que está haciendo. Sin embargo, nosotros hemos manifestado con un grupo de ciudadanos que comparten nuestra visión de que renuncia no es así. La renuncia no es simplemente, aquí lo que hay que hacer es rendición de cuentas, porque aquí se ha atentado contra la vida de los guatemaltecos. Hay quien lo llama ya un crimen de lesa humanidad, porque realmente cuando hablamos nosotros del coronavirus y lo que está sucediendo, cuánta gente está padeciendo de esta enfermedad. Pero muy bien lo decía la señora diputada Villagrán al principio, aquí no solo existe el coronavirus, ¿qué ha pasado con toda la enorme cantidad de dengue, chikungunya, zika, desnutrición? Ustedes saben que UNICEF en un reciente declaratoria subió a Guatemala al país peor en cuanto a desnutrición infantil de toda Latinoamérica. De 46% subió a un 49.5%, en un país rico que es capaz de donarle a Rusia 80 millones de dólares. Diputada Villagrán, ya casi estamos llegando a terminar este programa. No sé qué conclusiones finales usted quisiera expresar de toda esta plática que hemos tenido, en la cual pues estoy de acuerdo con ustedes, que veo una función importante del Congreso y que dieron los fondos suficientes para combatir la pandemia, pero por otro lado creo que hay que elevar el nivel de exigencia en pedir y fiscalizar más y que haya una rendición de cuentas. Recuerdo que dentro de las funciones del Congreso de la República cada año es aprobar o improbar la ejecución presupuestaria. Creo que hay una oportunidad ahí de decir no estamos de acuerdo. Diputada Villagrán. Sí, con el presupuesto, pues como me dice, pues hay que aprobar o improbar. Esto de improbar nunca se ha hecho, si no mal recuerdo. O sea, hay una sentencia de la CC que establece que los diputados tienen que hacerlo, pero ha sido omitido. Yo honestamente no creo que se apruebe nuevamente el presupuesto, se va a repetir el del año pasado otra vez. Lo que sí es que se va a quedar con los techos presupuestarios que se ampliaron con la pandemia. Entonces es bastante cómodo para el Congreso, para el presidente, para el gobierno, quedarse con un presupuesto de 107 millones, ¿verdad?
porque obviamente es mucho más amplio que los 87 millones que tenían con anterioridad. Ahora, la situación en la que estamos viviendo es bastante seria y yo creo que no se ha todavía medido la magnitud de lo que estamos viviendo, porque como decía doctor, la situación de Guatemala ya era peligrosa, ya estaba en un alto riesgo desde antes de la pandemia. Y la pandemia vino a acentuar todas esas problemáticas, todas esas cuestiones de que tenemos de raíz y de fondo, porque la desnutrición es un problema que refleja muchas causas. La desnutrición, el acceso a salud, el acceso a educación y muchas otras problemáticas que lamentablemente Guatemala sigue brillando en esos listados como los países que tiene todos los males habidos y por haber. Seguimos exportando a nuestro mejor recurso, que es el recurso humano. A los mejores guatemaltecos son los que se van de este país porque no logran encontrar aquí las oportunidades, las buscan en otros lugares, se van a Estados Unidos. E irónicamente, un país que les cierra las oportunidades, que los expulsa, es el que después se ve beneficiado de de lo que producen los migrantes en el exterior, porque es gracias a esas remesas que envían que mantienen la economía de nuestro país flotando en el Producto Interno Bruto. Y este año van casi ya para los 14 millardos que se va a llegar, ¿verdad? Es casi de dólares. Estamos hablando que llegamos al presupuesto general de la nación, lo que producen los migrantes y que envían con sus remesas. El presidente de la República, un actor que ha estado desaparecido, que el año pasado lo miramos en conferencias de prensa saliendo cada semana anunciando que cuántos nuevos contagios ha habido, ahora pues está escondido, no hace conferencias de prensa, no responde a los periodistas, no da la cara. Estamos en una situación bastante crítica y el presidente no ha salido a dar la cara a la población. Es momento, en un momento como este de crisis de gobernabilidad, en que varios sectores del país le están pidiendo la renuncia, en que su mismo vicepresidente le está pidiendo la renuncia, es momento que él salga a dar la cara a la población, a hacer los cambios que tiene que hacer en su ministerio, en sus diferentes ministerios, en su gabinete de gobierno, porque esto no es responsabilidad exclusiva de la ministra, es responsabilidad también del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo es posible que el ministro Brolo haya viajado a Rusia a renegociar un contrato que ni siquiera ha leído? Porque él dijo que no ha leído el contrato, que no conoce, que ni siquiera se reunió con Human Vaccine, que es la casa negociadora. Entonces fue a tomarse la foto únicamente con el canciller de Rusia. Es una vergüenza lo que está haciendo este gobierno y debería de salir a dar la cara y si quiere enmendar algo de todos los errores que han cometido, hacer los cambios que corresponden en su gabinete de gobierno y empezar a dar resultado a la población guatemalteca. Muchísimas gracias, diputada Villagrán. Le vamos a ceder la palabra al señor diputado Cristian Álvarez para pues, sus conclusiones finales. Acá tenemos unos 3 minutos, señor diputado, para que podamos ir terminando este programa. Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que la renuncia del presidente, o estarle pidiendo hoy muchos sectores la renuncia al presidente es un llamado serio de atención a lo que le ha fallado al pueblo, sobre todo porque ni siquiera nos hemos enfocado en otros ministerios y en otras acciones. Sobre todo nos ha fallado en el tema de la pandemia. La renuncia del presidente, creo que hay que decirlo, que si él decide renunciar, es algo institucional y es un camino correcto que no está fuera del marco institucional y que sería algo de mucha madurez del presidente. Si el presidente decide no renunciar, pues aquí la recomendación y la conclusión de esta crisis es que debe de enfocarse más y con más fuerza en el tema de la pandemia. Debe recuperar la transparencia y sobre todo mejorar la comunicación, porque no puede ser que el presidente salga diciendo vamos a atender de 8 de la mañana a 2 de la tarde y los centros de vacunación cierren a las 12:30 o a la 1. Esos pequeños errores ya no se los puede permitir el presidente. El presidente hace tiempo salió como triste diciendo que la pandemia no le había permitido ejecutar su plan de gobierno y que lo que él sueña es ejecutar un plan de gobierno por el que él lo eligieron o con el que él soñaba cuando era candidato. Pero hoy lo que le toca al presidente y a su equipo es empezar a trabajar en la pandemia, no en algunas otras ideas, porque la reactivación económica, la paz social, la misma paz política va a girar alrededor del bueno o mal manejo que él haga del Ministerio de Salud y del tema de la pandemia. Y quiero terminar con un mensaje, creo yo,
que también deben de tomar en cuenta las autoridades y mis colegas en el Congreso. Primero Dios, vamos a tener muchas vacunas, ya sea por donaciones o porque se arregle el tema con la Sputnik, con los rusos. Pero aquí tenemos que ser muy hábiles y con una actitud positiva, pensar en que tenemos que hacer una gran cruzada por la vacunación. Y en eso le tenemos que dar espacio a que nos apoyen diversos sectores, entre ellos el sector privado. En Estados Unidos, en las farmacias se podía ir uno a vacunar con mucha agilidad. Entonces tenemos que empezar a pensar, la ministra o quien llegue a estar en esa cartera y el presidente deben de pensar en un plan masivo de vacunación que vaya más allá de lo que hoy tienen y de lo que es el Ministerio de Salud, y empezar a pensar en usar a las municipalidades, en usar a los cuerpos de apoyo y a la empresa privada que nos pueda apoyar para salir pronto de esto. Muchísimas gracias a los señores diputados Andrea Villagrán y al señor diputado Cristian Álvarez por haber estado con nosotros acá, por haber escuchado y haber escuchado de ellos pues su participación. Aprovechamos para recordar que en Acción Positiva estamos en favor de la institucionalidad. Creemos, confiamos que Guatemala es un gran país, que cada uno de sus ciudadanos merece y debe recibir lo mejor, y que los servidores públicos en cualquiera de sus funciones, su obligación fundamental es servirle a Guatemala. Así que gracias, señores diputados, por estar con nosotros. Realmente esperamos que en su función legislativa estén ustedes pues cumpliendo con el pueblo de Guatemala, y esperamos que todo el Estado de esta nación esté al servicio del ciudadano en una forma correcta, en una forma ética, en una forma en la cual los principios y los valores fundamentales sean los que predominan. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche. Feliz noche.